esta clase vamos a desarrollar el sistema somatosensitivo. ¿Cuáles son los objetivos de la siguiente clase? Analizar los receptores sensoriales, su funcionamiento, clasificación, adaptación. Comprender las diferentes sensaciones térmicas y táctiles. Conocer las diferentes sensaciones que se conducen por las vías del cordón posterior y espinotalámica anterolateral. ¿Cuál es la clasificación de las sensaciones somáticas? Tenemos las sensaciones especiales como la visión, la audición, el gusto, el olfato, el equilibrio, y las sensaciones somáticas como las mecanorreceptoras, termorreceptoras y dolorosas. Dentro de las mecanorreceptoras tenemos las táctiles como tacto, presión, vibración, picor y cosquilleo, y las de posición. Dentro de las termorreceptoras tenemos frío y calor. Dentro de las dolorosas tenemos lesión de tejido. Otra clasificación es ecteroceptivas, que se encuentran en la superficie del cuerpo, propioceptivas, sensaciones de posición, de presión, viscerales, de las vísceras y órganos internos, y profundas, que tienen que ver con tejidos profundos, presión profunda, dolor y vibración. ¿Qué son los receptores sensoriales? Los receptores son estructuras especializadas para transformar un tipo de energía física o química en energía electroquímica, proceso que se denomina transducción. ¿Cuáles son las capacidades que poseen estos receptores? Amplificación, porque son capaces de amplificar miles de veces la energía. Especificidad, porque responden solo a una modalidad de estímulo. Y umbral de excitabilidad, porque es mínimo para el estímulo para lo cual han sido creados. ¿Qué dice la ley de la energía nerviosa específica de Müller? Si se consigue estimular un receptor, sea este el estímulo adecuado o no, responde siempre de la misma forma y el sistema nervioso central lo interpreta en términos del estímulo adecuado. Las fibras aferentes transmiten una sola modalidad sensorial y proyectan su información a centros específicos. ¿Cuáles son las clases de receptores sensoriales? Mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, fotorreceptores y quimiorreceptores. ¿Cómo se produce el proceso de la transducción de los estímulos? Este proceso se produce primeramente por el filtrado. Son selectivos para modalidades específicas, ignorando el resto. Por la detección. Esto depende de cada receptor, de modo que transduce la energía del estímulo en una corriente a través de la membrana que modifica su potencial. Amplificación, que es la capacidad de producir una señal eléctrica que contiene una cantidad de energía mayor que el propio estímulo. En esta gráfica podemos observar cómo es el mecanismo de la transducción, cómo el canal que estaba cerrado se abre para dar paso a los iones. Bueno, ¿qué es el potencial receptor y qué es el potencial generador? El potencial receptor es cuando ante un estímulo la membrana cambia su potencial de membrana en reposo, pero como no llega al umbral, no es capaz de generar un potencial de acción. Por eso llamamos potencial receptor. Pero una vez que
alcanza el umbral y es capaz de desencadenar un potencial de acción, ahí ya tenemos el potencial generador. Este es el típico caso del órgano de Pacini. ¿Por qué? Porque a nivel de la fibra nerviosa se encuentra el potencial receptor y al primer nivel del nódulo de Ranvier se desencadena el potencial generador porque se desencadena el potencial de acción capaz de crear un flujo de corriente local. ¿Qué significa adaptación de los receptores? Significa que la magnitud del potencial receptor disminuye durante un periodo de tiempo como respuesta a un estímulo continuo. En base a la adaptación de los receptores pueden ser clasificados en rápidos o fásicos o lentos o tónicos. Dentro de los rápidos o fásicos tenemos receptores de velocidad o de movimiento, del aparato vestibular del oído y de las articulaciones, del corpúsculo de Pacini, del receptor piloso. Y lento o lenta o tónicos tenemos el uso muscular, las cápsulas articulares, los órganos tendinosos del Golgi, la mácula del aparato vestibular, dolor, valoreceptores, quimiorreceptores aórticos y carotídeos, terminaciones de Ruffini y discos de Merkel. Bueno, en este cuadro podemos ver los diferentes tipos de receptores somatosensitivos. Así tenemos las terminaciones nerviosas libres, que son terminaciones nerviosas mínimamente especializadas. Los axones asociados son de tipo C a delta, se encuentran en toda la piel. Su función es para el dolor, temperatura, tacto grosero y el tipo de adaptación es lenta. Tenemos los corpúsculos de Meissner, que son encapsulados entre las papilas dérmicas. El tipo de axón asociado es A beta y principalmente se encuentran localizados en la piel glabra. Y su función es tacto, presión, dinámica y su tipo de adaptación es rápido. Después tenemos los corpúsculos de Pacini, que son encapsulados de tipo A beta, que se encuentran ubicados en tejido subcutáneo, membranas intraóseas y vísceras. Su función es presión profunda, vibración, son dinámicos de adaptación rápida. Tenemos los discos de Merkel, que son encapsulados, asociados con células liberadoras de péptidos. Los axones son de tipo A beta, se encuentran en toda la piel, folículos pilosos, son para tacto, presión estática y la adaptación es lenta. También tenemos los corpúsculos de Ruffini, orientados a los largos de la línea de tensión de tipo A beta, toda la piel. Su función es para el estiramiento de la piel y su tiempo de adaptación es lento. Tenemos los músculos musculares que están muy especializados, las fibras son de tipo 1A y 2, están en los músculos, su función es para la longitud muscular y son el tiempo de adaptación hay tanto lentos como rápidos. Después tenemos los órganos tendinosos de Golgi, que están muy especializados. Los axones son de tipo 1B, se encuentran en los tendones y son para la tensión muscular y son receptores tipo lento. Y después tenemos los receptores articulares, que están mínimamente especializados en las articulaciones para la posición articular y son el tiempo de adaptación es de tipo rápido. Bueno, este es un esquema para mostrar los tipos de receptores y la ubicación en donde se encuentran. Acá está la epidermis y la dermis con los distintos tipos de receptores, el tejido celular subcutáneo. En este gráfico también podemos observar lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que hace en sí el receptor? Las neuronas, una vez que reciben, envían a través de sus acciones a la primera estación de relevo, luego continúan hasta una segunda estación de relevo y posteriormente se produce la distribución espacial de la excitación en el sistema nervioso central.
Bueno, ¿qué es un campo receptivo? Acá podemos observar los campos receptivos, que es la zona de densidad de receptores que se encuentran ubicados. Principalmente tenemos a nivel de la yema de los dedos, como habíamos dicho, acá está la densidad de corpúsculos de Meissner que hay en las diferentes yemas de los dedos. Lo que sí es que a menor campo receptivo hay una mayor resolución o capacidad para localizar el estímulo. ¿Qué es la discriminación de dos puntos? Es la capacidad para discriminar dos puntos como separados. Por ejemplo, si tomáramos dos agujitas y la localizáramos en diferentes zonas del cuerpo, veríamos que se la percibe como dos estímulos por separados en zonas como la yema de los dedos, el labio, también la mejilla, algo en la nariz, pero no así, porque la capacidad de discriminación espacial es menor en el tronco, en las extremidades, en el hombro, en la espalda, muslo, vientre, planta de los pies, pero vuelve a ser mayor la discriminación espacial a nivel de los dedos del pie. Ahora vamos a conversar un poco sobre las sensaciones de la temperatura. Los individuos pueden percibir diferentes grados de sensaciones de temperatura, desde el frío congelante, al frío, al fresco, al indiferente, al templado, al calor y al calor quemante. Esto está asociado a los receptores, que están tanto los receptores de frío, que son más especializados por una fibra mielínica delta, y los receptores de calor, que son fibras amielínicas de tipo C. Y en extremos fríos, de temperaturas frías, se asocian las fibras de dolor, lo mismo con el extremo de las fibras de calor, donde se asocia el dolor quemante. Así tenemos en esta gráfica que nos muestra la frecuencia de impulsos por segundo en el eje vertical y en el eje horizontal las temperaturas. Tenemos que frío-dolor se percibe a menor, aproximadamente menos de 10 grados centígrados hasta los 0 grados centígrados, desde 7, 5 hasta los 0 grados centígrados. Las fibras de calor se empieza a percibir a partir aproximadamente de los 10 grados centígrados hasta aproximadamente los 43 grados centígrados. Pero la mayor frecuencia de estímulo para la percepción de frío se observa aproximadamente a los 25 grados centígrados, donde también podemos ver una mayor frecuencia de descarga. La fibra de calor comienza a percibirse aproximadamente a partir de los 30 grados centígrados hasta aproximadamente los 43 grados centígrados. A partir de los 45 grados centígrados ya se percibe calor-dolor. Aproximadamente a los 37 grados centígrados podemos observar en este gráfico que la percepción es indiferente, que es a la temperatura corporal. Bueno, acá tenemos un gráfico mostrando cómo es el receptor de la fibra para el frío, que a diferencia de la fibra del calor, es una fibra mielínica de tipo A delta. Bueno, acá vamos a recordar la anatomía del cordón, de la vía del cordón posterior, que es la vía que lleva las sensaciones sensoriales, somatosensoriales, táctil y de presión, del territorio de todo el cuerpo. En cambio, la vía del trigémino es la que va a llevar del territorio cefálico. Ahora, acá podemos observar que una vez que penetra
En los ganglios raquídeos está la neurona receptora. Una vez que penetra la información en la médula, asciende hasta el bulbo raquídeo en los núcleos cuneiforme y gráciles, donde realizan su primera sinapsis o primera estación, cruzan a la línea media, ascienden con la vía del lemnisco hasta nivel del tálamo, donde está su segunda estación o su segunda sinapsis, en el complejo ventrovasal del tálamo, y desde ahí se dirige la circunvolución postcentral de la corteza cerebral al área somatosensitiva primaria. Bueno, habíamos dicho que del territorio cefálico era a través del tracto trigémino talámico, que viene desde el ganglio trigeminal hacia la protuberancia media, al núcleo sensitivo principal, cruza la línea media y asciende con el lemnisco medial hacia el núcleo ventroposteromedial del tálamo y luego hacia la corteza somatosensitiva primaria. Bueno, acá hay una representación del área somatosensitiva primaria de la corteza, como así también del núcleo ventrovasal del tálamo. Sabemos que en esta área somatosensitiva primaria está la representación un poco del cuerpo humano y identifica, en esta gráfica se identifica el homúnculo, que es el hombrecito que tiene la cara en el sistema anterior, lo que sería los miembros superiores y el tronco en la parte media, y las extremidades inferiores a nivel posterior. Por eso es que tenemos tan desarrollada la percepción a nivel de la boca, de los labios, del paladar, de la lengua, como a nivel de los dedos, de la yema de los dedos. Y va disminuyendo la percepción, como pueden ver, en el tronco y en las extremidades inferiores. Bueno, ¿qué tipo de sensación transmite el sistema de la columna dorsal? Transmite un tacto con alto grado de localización del estímulo. También una transmisión de fina graduación de intensidades. Sensaciones vibratorias, sensaciones posicionales desde las articulaciones. En este gráfico vamos a recordar la vía espinotalámica anterolateral. Esta vía, a diferencia del cordón posterior, una vez que penetra en la médula, hace sinapsis en la sustancia gris, luego asciende hacia los núcleos del bulbo cuneiforme y ahí recién cruza la línea media para ascender a la formación y pasar por la formación reticular para terminar en el tálamo, en el complejo ventrovasal y en el grupo de núcleos intralaminares del tálamo. Una vez que sinapta allí, se dirige hacia la corteza somatosensitiva. Bueno, ¿qué tipo de sensación transmite la columna anterolateral? Transmite dolor, sensaciones térmicas, sensaciones de presión y tacto groseo, cosquilleo y picor, y también las sensaciones sexuales. Acá tenemos las referencias bibliográficas con la cual realicé la producción de esta clase. Y bueno, muchas gracias por su presencia y espero contar con ustedes en mi próxima clase. Hasta luego.